el tema del plan de la auditoría. Recordemos que decíamos que el todo partía, el día de ayer comentábamos en la clase introductoria que todo partía de un plan, ¿sale? Se tiene que hacer la planeación de la auditoría y esta es una parte muy importante acerca de la misma, insisto, que sería el inicio de. Entonces vamos a estar hablando acerca de este plan de auditoría. ¿Qué es el plan de auditoría? Es un documento que el líder del departamento de auditoría prepara previo a la realización de las auditorías. Quiere decir que no, o más bien cabe aclarar que no en todas las organizaciones hay un departamento que se llame propiamente auditoría, sino que las auditorías se hacen, como lo comentamos la clase anterior, de con un grupo colegiado de personas de todas las áreas de la organización. En este caso, quien lo prepara este plan de auditoría, seguramente ahí sí será el líder auditor de ese grupo colegiado que comenta, ¿vale? Hay que definir cuál será la estrategia general. ¿A qué se refiere con estrategia general? Será, por ejemplo, cuáles son los departamentos que van a ser auditados, qué personal de cada uno de esos departamentos va a ser auditado, cuáles son los procedimientos específicos que van a ser auditados, cuáles serían los resultados esperados. También hay que definir los sistemas, bueno, sería esa la estrategia general, como les decía, cómo va a ser, cuándo va a ser, quiénes van a participar, etcétera. Los sistemas o procesos a evaluar forman parte de esa misma estrategia y finalmente hay que ver que estas auditorías tienen una periodicidad. ¿A qué me refiero con esto? A que son periódicamente repetidas, ¿no? En este caso, la periodicidad de una auditoría por lo regular es anual. Es decir, que anualmente vamos a estar haciendo estas auditorías, entonces este plan de auditoría se tendrá que hacer o escribir de forma anual. En el mes de noviembre del año 2021 puede ser que se presente el plan de auditoría correspondiente al año 2022, ¿vale? Es decir, no que el plan se presente inmediatamente o más bien en el mismo año que se va a auditar o que se va a proceder, sino muchas veces se presenta 1 o 2 meses antes de que termine el ejercicio fiscal, que en este caso obviamente es en diciembre, para que en un momento dado se pueda arrancar en el mes de, más bien en el siguiente año, ese plan de auditoría. ¿Cómo procede esto? Se hace la auditoría y durante todo el año la empresa estará trabajando para poder mejorar los puntos que se hayan presentado como tal vez alguna falla o alguna recomendación menor o mayor. Esto se está trabajando, insisto, durante todo el año por la empresa y es así que llegamos al mes de noviembre y entonces volvemos a hacer este plan de auditoría para el próximo ciclo, el próximo año. ¿Cuáles serían las etapas que van a constar o de las que va a constar el plan de auditoría? Las etapas de formulación, dice aquí, del plan de auditoría, es tener un entendimiento de la entidad. Primero, esta auditoría debe de estar perfectamente entendida o de ser más bien perfectamente entendida por por el grupo, más bien no la auditoría, la entidad, la organización debe ser perfectamente entendida por el grupo auditor. Me refiero con esto a que el auditor debe de ser hasta cierto punto experto en, en lo que hacen, cómo lo hacen esta organización, sus procesos, ¿vale? También, o al menos debe de tener un entendimiento general del mismo. También dice que se debe establecer, como ya lo comentamos, la estrategia general de la auditoría. También se debe de definir el alcance del plan de auditoría. No podemos decir vamos a abarcar todo, vamos a auditar todos los procesos. No, es selectivo, por lo tanto el alcance puede ser menor o mayor. También la identificación de los objetivos estratégicos, la visión y misión. Esto es fundamental, que todos conozcan cuál es la visión, la misión
de la empresa y los objetivos estratégicos de la misma, y asimismo conocer que la auditoría también tiene su propio objetivo, su propia misión de por qué realizarse. La identificación de los factores de riesgo, ya sean internos o externos. ¿A qué se refiere con estos factores de riesgo? Aquellos posibles imponderables que se puedan presentar dentro de la auditoría. ¿Sale? ¿A qué me refiero con esos imponderables? Puede ser que en un momento dado, no sé, la persona a auditar no se presente, el proceso que se quiere auditar ya no se lleva a cabo dentro de la empresa. Eso estoy hablando de factores internos. Y de factores externos, pues puede ser que en un momento dado, por alguna razón, no sé, natural o política o X, ya la empresa eh, no pueda ser auditada. Permítanme un segundito. Me hablaron por acá. También dice que debe de existir, obviamente, un análisis de la información. ¿Qué información? Pues la que presente la empresa que está siendo auditada, sus procesos, sus procedimientos, las evidencias, etcétera, ¿no? Ya que identificamos los factores de riesgo en un punto anterior, pues también debemos de hacer ese análisis de riesgos, que de hecho es un punto que vamos a estar trabajando muy a fondo. Y finalmente, ahora sí, ya el diseño del plan como tal, antes de iniciar, obviamente, la auditoría. ¿Por qué pongo aquí la parte financiera como liderazgo de la auditoría? De hecho, por eso el verde aquí en el diagrama de la derecha, porque por lo regular una auditoría está casi siempre liderada, insisto, por el área de finanzas, dado que ellos conocen de mejor o de primera mano el estado del arte del flujo de dinero y de los bienes inmuebles de la corporación o de la empresa o de la organización. Hay otras áreas obviamente involucradas, que es el área administrativa, el área operacional y también obviamente nosotros como área informática estaremos involucrados en la misma, pero insisto, casi siempre quien dicta la parte de cómo va a ser el derrotero, perdón, de las auditorías, pues lo marca la parte financiera, ¿no? Ahora, en el caso, ahora sí, propio de informática, o sea, de la parte informática, aquí puse unas tareas, unas áreas que podrían formar parte de la auditoría que se presente dentro del plan de auditoría, valga la redundancia, del 2022. ¿Cuáles serían estos? Pues las altas de los usuarios, por ejemplo, este es un proceso, el alta de usuarios dentro de la red, la segregación de las funciones de sistemas dentro de la organización, el proceso de respaldo y restauración, por ejemplo, de bases de datos, los controles de seguridad de sistemas de ABC Mini Market. Esto de ABC Mini Market, vamos a ver que lo vamos a tomar como un ejemplo, ¿sale? Como un ejemplo que yo les voy a estar pasando algunos formatos para que ustedes vayan haciendo sus propios llenado también de formatos. Y finalmente los parámetros de seguridad del controlador del dominio de Windows Active Directory, ¿sale? Entonces, ¿a qué se refiere con todo esto? A que nosotros, como ustedes pueden ver, la auditoría anual también tiene una parte bastante importante de lo que sería la auditoría o más bien la parte informática tiene una parte importante de esta auditoría completa, ¿no? Tomando por ejemplo uno de los procesos a ser auditados, que es el de la falta de los usuarios, tendría que estar incluido dentro del programa de la auditoría, ¿sale? Tendría que también o debe de contar con un proceso de comunicación a lo largo del trabajo, es decir,
se tiene que estar en contacto con el dueño del proceso para poder entenderlo durante una jornada, digamos, normal de trabajo, los métodos que se utilizan para esta función, las personas responsables de atender los requerimientos que sean auditables y finalmente cuáles serían los canales de comunicación. Todo esto debe de estar inmerso para este solo proceso dentro del plan de auditoría. Otra vez, el programa de auditoría, ¿cuál sería? Ok, te vamos a auditar tal día a tal hora, ¿sale? Dale. En cuanto al proceso de comunicación, se va a decir, se te va a hacer tales cuestionamientos acerca de tus procedimientos, tus procesos, tus evidencias, etc. ¿Cuál sería la metodología del trabajo? Pues ahí ya sería cuestión de que se pongan de acuerdo con el auditado para definir fecha, hora, de acuerdo al plan de la auditoría, o más bien en este caso el programa de la auditoría. Sería también que vieran cuáles serían los medios adecuados para que la persona, o más bien no la persona, sino el procedimiento a ser auditado se presente las evidencias del mismo, etcétera. ¿Vale? Se le debe informar, obviamente, a la persona responsable de este procedimiento, que es el de alta de los usuarios, cuáles serán los requerimientos de la auditoría que tenga que atender, es decir, qué es lo que tiene que presentar al auditor. Y finalmente, cuáles serían los canales de comunicación. Por ejemplo, en el caso dado de que la auditoría no sea totalmente presencial, sino que pueda ser remota, cuáles serán esos canales de comunicación. Y de hecho, incluso si fuera presencial, cómo sería la manera en que el auditado y el auditor se estarían comunicando. Ahora, el hecho de que una auditoría sea periódica, es decir, que anualmente se esté llevando a cabo, dice beneficia de diversas maneras, ¿sale? Incluyendo las siguientes, dice, nos ayuda a identificar y dedicarle la atención adecuada a las áreas importantes. Es decir, si ya en un momento dado que se presentaron puntos de mejora en alguna área que es crítica para la organización, pues será muy seguro que esa área vuelva a ser auditada de acuerdo a la atención que se supone se le debe de dar. ¿Por qué? Porque ya presentó, insisto, puntos de mejora en el pasado, ¿no? Ya es crítico para la empresa. También dice, nos ayuda a identificar y solucionar oportunamente los posibles inconvenientes del proceso. Es decir, si en un momento dado ya tienes una experiencia previa, cuando se presenta otra vez el proceso, seguramente podrás sortear los inconvenientes que se hayan presentado anteriormente. Permítame un momento. Ok, después dice, nos ayuda a organizar, perdón, y administrar debidamente el trabajo de auditoría para que éste se efectúe de manera efectiva, perdón, y eficiente. Bueno, este punto se explica solo, o sea, al tener al hacerlo periódicamente, nosotros vamos mejorando, incluyendo también el proceso de auditoría para hacerlo de manera más eficiente cada vez, ¿no? Algo que se repite continuamente, tú lo puedes mejorar y lo puedes hacer cada vez más eficiente y cada vez más efectivo. También dice, nos ayuda en la selección de los miembros del equipo de trabajo con los niveles adecuados de capacidades y competencia para cada proceso de evaluar. Es decir, tú empiezas a conocer a tu staff, empiezas a conocer quién es más capaz en qué área o en qué punto, y entonces a esta persona o a estas personas le delegas ciertos procesos a ser evaluados. Y finalmente dice, facilita la supervisión de los miembros del equipo de trabajo. Es decir, tú una vez que ya te conoces o que ya se conocen entre ellos, pues en un momento dado, perdón, podrán coadyuvar todos de manera más adecuada para poder llegar a una buena interpretación o más bien a un buen proceso y a un buen fin e interpretación de resultados de la auditoría. Todo esto es derivado obviamente de que la auditoría es
se presenta, como ya lo dije aquí, periódicamente. ¿Sale? Permítanme un momento. Ok, quería ver que estuviera bien grabando y todo. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda, jovencitos todos? No, profe, todo bien. Gracias. Después dice, ahora, ¿cuál sería bueno, más bien, la planeación incluye la necesidad de considerar tres aspectos, ¿vale? Uno es obtener un entendimiento general del marco legal y regulatorio, perdón, aplicable a la entidad. Es decir, debes de tener, o más bien el auditor debe contar con ese conocimiento, ese know-how de de legalmente qué podría llegar a pegarle a la empresa para ahí sobre todo ayudarle a estar bien, bien reforzada para que si en un momento dado una auditoría o otra auditoría, ya sea interna o externa, lo llegara le llegara a tocar, pues que estos tengan sus procesos, sus cuestiones legales perfectamente bien atendidas. En el caso, por ejemplo, de nosotros, pues a lo mejor no hay tanta variabilidad, simplemente el software que esté legal, o sea, que esté legal, aquel que sea de licencia, que tengas las licencias adecuadas. Si es que en un momento dado nosotros nos dedicamos como empresa a atender procesos de informática, pues que esto no sea fuera de un marco regulatorio legal, es decir, no vamos a ser una empresa de hackers ni vamos a ser una empresa de, este, de robo de secretos industriales o cosas así. O sea, no. Y si lo fuéramos, pues nadie se declararía como tal, ¿estamos de acuerdo? O sea, no estarías diciendo, ah, sí, yo me dedico a hackear a empresas para poder robar sus bases de datos. No, no lo dirías. Entonces, ¿qué es lo que, insisto, qué es lo que se tiene o se debe de cuidar mucho? Que la organización, la entidad, la empresa, tenga sus procesos y sus insumos o recursos legalmente regulados, ¿sale? También, dice, la planeación incluye la necesidad de considerar la determinación de la materialidad. ¿A qué se refiere con la materialidad? A que todos aquellos procesos que incluyan que incluyan una modificación o un trabajo con algún tipo de recurso material también esté regulado, totalmente regulado. Entienda ese recurso material como por ejemplo flujo de efectivo, recursos humanos, todos aquellos recursos pues que se utilicen para poder hacer el servicio o producto que la empresa o organización brinde, que se tengan perfectamente también regulados. Y finalmente dice la evaluación de la participación de especialistas internos o externos. ¿Y a esto a qué se refiere? Que desde la alta dirección, como se ve en este diagrama, pasando por el comité de auditoría, y todos los demás puestos, incluyendo, esto que pongo aquí es una auditoría externa, incluyendo la auditoría externa, esta de aquí, que todos estemos participando y coadyuvando en un solo fin. ¿Cuál sería? Sale el de que la planeación de esta auditoría se cumpla cabalmente. Es decir, que todos los miembros estén comprometidos con que el plan se lleve a cabo de manera ordenada, adecuada, para que arroje los resultados, pues si no bien los esperados, y los óptimos para la empresa, ¿no? Ahora, perdón, ya en el caso de nosotros como auditados de la parte de informática, hay algunos aspectos que tenemos que considerar dentro del plan de auditoría, ¿sí? Y sería, por ejemplo, dentro del plan de auditoría, debemos de considerar que la auditoría dice a la seguridad física del centro de datos. Es decir, nosotros debemos de tener bien en cuenta que seguramente algo que se va a auditar dentro de esta auditoría 2020X,
¿sí? O sea, 2021, 2022, el que sea. Dice, será uno de los aspectos a considerar será la seguridad física del centro de datos. ¿Cómo podemos nosotros asegurar esta seguridad física? Pues probablemente lo podamos hacer a través de controles biométricos, lo podemos hacer a través de extintores, lo podemos hacer a través de pisos falsos, lo podemos hacer a través de respaldos externos de la información que aquí se maneje, etcétera. Puede haber muchos factores que nosotros podemos considerar para la seguridad física, perdón, del centro de datos. Otro aspecto también sería dentro del plan de auditoría, por ejemplo, sería el de auditar los parámetros de seguridad del servidor del controlador de dominio. De hecho, eso es algo que vamos a estar haciendo. Uh-huh. Vamos a estar auditando en una siguiente práctica que vamos a hacer con un servidor de Windows Server. Vamos a ver cómo nosotros podemos auditar muchos de los parámetros que corresponden a un controlador de dominio. Por otro lado, dice, cuando se trata de una auditoría por sospecha de fraude o acto irregular, no suelen ser avisadas a los incumbentes, perdón, pero sí debe ser autorizada por el comité de auditoría. ¿A qué se refiere esto? Que, por ejemplo, de repente, tal vez la Asociación Mexicana de Propiedad Intelectual, de repente diga, ¿sabes qué? Queremos auditar tu empresa para saber si tienes todas las licencias del software tal, ¿no? Desde un software de diseño tal vez de diseño industrial o de un software de ofimática o de un software de sistemas operativos, lo que sea. Vamos a auditar tu empresa, pero tú no puedes incluso comentarles a la parte de sistemas, en este caso, que van a ser auditados. Si no, solamente te aviso a ti y de hecho te aviso, o sea, el organismo regulador, que casi siempre insisto, puede ser, por ejemplo, los de propiedad intelectual, casi siempre dicen, ¿sabes qué? Hoy mismo te toca la auditoría, estoy avisando simplemente para que estés en conocimiento, pero no le puedes estar avisando a tu personal. Supuestamente en este caso sería esto para que la empresa sea la auditoría sea lo más objetiva posible, ¿no? Es decir, que se encuentre lo que en realidad es el estado de arte de la empresa en su parte de sospecha de fraude y que no se maquille la cosa en cuanto el auditor llegue, ¿no? O sea, que no se maquillen los licenciamientos y que no se desaparezcan las evidencias de lo que se está haciendo tal vez mal, ¿no? Finalmente, dentro del mismo plan de auditoría a sistemas o a informática, dice, al discutir los asuntos incluidos en el plan de auditoría, se debe tener cuidado de no comprometer la efectividad de la auditoría. Ojo, aquí muy importante. Sí podemos, como auditores internos, jovencitos, sí podemos decirle a las áreas, ¿sabes qué? Te voy a auditar esto, ¿sabes qué? Te voy a auditar tal día, ¿sabes qué? Te voy a pedir estos comprobantes o estas evidencias, ¿sale? O sea, todo esto te lo voy a auditar. Lo que no podemos hacer es, dado que te voy a auditar, también te digo qué es lo que, o sea, como eres mi amigo o como soy parte de la organización, pues yo mismo te corrijo tus errores, te corrijo las incidencias en las cuales pudieras incurrir, ¿no? O sea, yo mismo te estoy, como quien dice, haciendo la chamba de prepararte adecuadamente el área para ser auditada. ¿Por qué? Porque entonces estaríamos jugando a ser juez y parte en la auditoría y entonces esto comprometería realmente la efectividad. O sea, como para qué haces una auditoría donde de antemano le estás diciendo al área, ¿sabes qué? Pues mira, yo te voy a ayudar a que la auditoría salga bien. Te voy a ayudar a que la auditoría salga bien cuando te muestre tus puntos de mejora y entonces tú los corrijas y en una auditoría posterior
estos puntos ya no sean puntos de mejora, sino sean más bien mejora continua dentro de tus procesos. ¿Me estoy explicando? Insisto, no es no es adecuado que el auditor juegue como juez y parte, aun cuando forme parte dentro de la auditoría, más bien dentro de la organización, ¿vale? Ahora, ¿cuál sería, por ejemplo, una estrategia general de la auditoría? Dice la documentación de las decisiones clave para la planeación de la auditoría. ¿Sale? Esta es una estrategia que podría decirse estrategia general de la auditoría. Insisto, sería que nosotros documentemos aquellas decisiones claves para la planeación de la auditoría. ¿A qué se refiere con esto? A todos aquellos aspectos que puedan, que más bien que no puedan variar en el transcurso del tiempo, ¿sale? Que no puedas estar posponiendo, por ejemplo, la fecha de inicio y término de la auditoría, que no puedas estar posponiendo el día en que vas a presentar los resultados de la auditoría, que los resultados de la auditoría no se vean comprometidos por compadrazgos, porque quiero quedar bien con el jefe, porque quiero que la empresa salga muy bien calificada en mi auditoría. No, todo esto debe de estar sentado en una estrategia, ¿sale? Y serán obviamente decisiones clave para el buen desempeño de esta misma auditoría, ¿no? Después dice, al establecer una estrategia general de auditoría, se debe considerar los resultados y el conocimiento obtenido en otros trabajos del equipo. Quiere decir, como les decía, como esto es periódico, pues a ver cómo nos fue el año pasado. Y partiendo de ese histórico, pues poder decir, a ver, ¿estamos avanzando o no estamos avanzando dentro de la mejora continua de nuestra organización? También dice, se debe definir el alcance, la oportunidad y la dirección de la auditoría. Es decir, el alcance será cuántas áreas van a estar involucradas dentro de la auditoría, ¿sí? ¿Cuál será la mejor oportunidad para poder obtener los mejores resultados de esta auditoría? Y finalmente, ¿en qué camino, cómo debería de ir encaminada la auditoría? ¿Hacia qué afán o hacia qué fin? Bueno, siempre debe haber un fin último o un objetivo primordial o primario que deberá de ser, obviamente, el encontrar los puntos de mejora de los procesos dentro de la empresa. Otra estrategia que se debe de tomar en cuenta es determinar la naturaleza, la oportunidad y el alcance de los recursos necesarios para efectuar el trabajo. También será, a ver, quiénes son los que, o más bien, qué recursos necesitamos para llevar adelante este plan de auditoría, ¿sí? ¿Cuáles van a, o más bien, qué es lo que vamos a necesitar para llevar a buen fin, a buen puerto la auditoría al final del día? ¿Quiénes serían entonces los involucrados? ¿Qué recursos nos van a tener que aportar esos involucrados? Y finalmente, ¿qué oportunidad vamos a tener con ellos de poder llevar adelante correctamente esta auditoría? ¿Por qué? Porque no todas las áreas se prestan, ni todas las personas a ser auditados muchas veces se prestan, sobre todo cuando estás de acuerdo que les vas a estar diciendo puntos en los cuales pudieran llegar a estar mal. Entonces, a las personas pues, no nos gusta que nos estén corrigiendo nuestros errores, por lo tanto, a veces la oportunidad, la ventana de oportunidad se hace pequeña, pero de todas maneras, pues lo tenemos que tomar en cuenta, o más bien lo tenemos que hacer. Establecer la estrategia general de auditoría nos ayuda a determinar algunos asuntos, tales como la cantidad de recursos que han de asignarse a ciertas áreas de auditoría, tales como el número de miembros del equipo que se asigne, ¿sale? O sea, quiénes van a ser los miembros que van a estar participando dentro del grupo auditor, el alcance de la revisión del trabajo de los auditores, es decir, hasta dónde se va, como quien dice, hasta dónde van a tener acceso los auditores, porque obviamente también podría llegar a pasar que haya información tan sensible que pues los auditores no la puedan ver en realidad, ¿no? O no tengan la necesidad de verlas. O sea, a lo mejor sabrán que existe, pero un auditor externo, no, o incluso un auditor interno, pero que no tenga que ver con el área que se está auditando, pues a lo mejor no tiene, o sea, tenemos que definir hasta dónde se le va a dar oportunidad, ¿sale? De revisar. También el presupuesto de auditoría en horas que ha de ser asignado a las áreas de alto riesgo. Es decir, por ejemplo, no es lo mismo darle la oportunidad no sé, de estar dentro del grupo auditor
alguien cuyo proceso no es tan indispensable, como a lo mejor que estuviera dentro del grupo auditor alguien cuyo proceso sea muy crítico. Entonces ahí sí tendríamos que ver cuál es el número de horas que se le van a asignar a esa persona para poder participar dentro del grupo auditor si es que está en condiciones de poder hacerlo. Y si no, pues simplemente definir otra persona con menor carga de trabajo o con menor riesgo de ser afectado su trabajo por participar dentro del grupo, perdón, de auditores. Y finalmente dice cómo se administra, dirigen y supervisan dichos recursos. Por ejemplo, cómo se espera que tengan lugar las revisiones por parte del gerente o encargado de auditoría y si se tiene que efectuar una revisión de control de calidad de trabajo. Es decir, cuál va a ser el derroteo, cuál va a ser en cada uno de los procesos, cuáles son los resultados que se esperan del auditor encargado de tal proceso y finalmente si es que se tiene que llegar incluso a esos. Recordarán que en la clase pasada hablábamos acerca de los indicadores de calidad, entonces si es que se tendrá que llegar a revisar esos indicadores para saber si están cumpliendo efectivamente con el trabajo de asegurar la calidad del proceso, ¿no? Créanme que muchas veces se establecen pues los indicadores de calidad y una vez que la auditoría es realizada, resulta que tales indicadores pues en realidad no eran los más adecuados para el proceso, ¿no? Y entonces, bueno, pues se tienen que estar, insisto, también se tienen que estar revisando, ¿no? Se tienen que controlar. Ok. am, si no alcanzamos nada más una cuestión, jovencitos, si no alcanzamos a terminar con la definición del plan de auditoría, no se preocupen, podemos continuar el día de mañana, ¿no? Procedimientos de auditoría, dice, son el conjunto de técnicas de investigación utilizada por los auditores relativas a los procesos, sistemas y operaciones que se realizan que se realizan dentro de la empresa. Etapas de una revisión de auditoría, bueno, es planificación, que de hecho este es obviamente el plan que estamos viendo y se trata acerca del programa de la auditoría, la reunión de inicio, etcétera. ¿Vale? Tienen que ver con la planeación. Después ahora ya viene la etapa propia del trabajo de campo, que es donde se revisan los procedimientos, donde se realizan entrevistas a los encargados de los mismos, donde se hace un análisis de la información presentada, etc. Seguimos con la finalización propiamente de la auditoría, en donde se emite un informe del estado del arte de todos los procesos revisados, se hace una reunión de cierre y se presenta obviamente pues a la alta dirección o a quien se tenga que presentar lo encontrado dentro de la auditoría. Una vez que se finaliza, pues la última etapa es darle seguimiento a esta auditoría. ¿Cómo? Pues que se verifiquen los cumplimientos de los planes de acción, que se verifiquen el cumplimiento de los planes de acción. ¿Sale? Es decir, ok, ya te dije cuáles son los puntos de mejora, pero no solamente te indico los puntos de mejora, sino establezco contigo un plan de acción para que esos puntos de mejora no se sigan presentando. Y finalmente, pues te le doy seguimiento para saber si estás tomando en cuenta esas recomendaciones y si en realidad se está haciendo algo por mejorar continuamente los procesos dentro de la organización. ¿Se comprende bien estas partes, estas etapas, jovencitos todos? Sí, profe. Perfecto, muchas gracias. Ok, entonces, volvemos a hablar acerca ahora, ¿cuál sería o cuál es el programa de la auditoría o a qué se refiere con el concepto de programa de auditoría? Es un documento que relaciona de manera lógica y ordenada los procedimientos de auditoría a ser empleados, así como la forma de aplicación. Es decir, se dice cómo se va a hacer la auditoría. Aquí no es qué se va a auditar, sino cómo se va a hacer.
y se hace de forma como un tipo checklist o podría ser como un tipo proceso o procedimiento en el cual se plasmen de, como dice aquí, de manera lógica y ordenada cuáles serán los procedimientos y también obviamente las actividades que se deben de realizar dentro de la aplicación. ¿Sale? ¿Cuáles sean aquellas? Pues no lo sé, se tendrán que definir en el grupo de trabajo de la misma auditoría. ¿Sabes qué? La manera de, que consideramos que la mejor manera de cómo nosotros podemos este, eh, proceder con la auditoría es esta. Primero van a ser estas áreas, después van a ser estas otras, se van a hacer durante tantos días, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ok. ¿Cuál entonces, y por último, bueno, por último en esta sesión, cuál sería entonces el contenido mínimo que se espera que tenga el plan de la auditoría? Bueno, son estos seis, perdón, puntos, que es el objetivo de tal auditoría, es decir, si tienes que presentarle a la organización y sobre todo, obviamente, a la alta dirección, cuál será el objetivo de esta auditoría, que obviamente siempre va a ser el poder tener un proceso de mejora continua dentro de la organización. ¿Cuál va a ser el alcance de la auditoría? ¿Cuáles serán las áreas que se van a estar auditando? ¿Cuáles son los procesos de cada área que se van a estar auditando? ¿Y cuáles serían los resultados esperados? ¿Cuáles son los criterios de auditoría y cualquier documento de referencia? Es decir, esto se va a basar obviamente mucho en el histórico que ya se tenga. Si ya se aplicó una auditoría antes, pues entonces tú vas a tener ciertos parámetros que te van a servir como criterio de base para poder saber, ok, si hubo mejoría, si hubo una mejora continua o de plano no, y entonces, ¿cómo yo defino cuál es, o sea, en qué me baso para decir que la empresa tuvo o no tuvo una mejora en tal o cual proceso? Pues en un documento que se tuvo anterior a esto, es decir, los resultados de una auditoría pasada. También, perdón, una de las cosas que se deben de incluir dentro del plan de auditoría es la ubicación física y virtual, las ubicaciones, perdón, físicas y virtuales, ya sea de los procedimientos de las personas o de incluso de los recursos, las fechas, horario y duración previstos de las actividades de auditoría, perdón, que se van a llevar a cabo. ¿Sale? Es decir, dentro de este documento que tenemos aquí, que es el programa de auditoría, incluyen este plan de auditoría, perdón, se incluyen todas estas que se mencionan aquí abajo. Las fechas, los horarios y la duración. ¿Sale? También, bueno, obviamente, cuáles serían las funciones, como ya lo hemos comentado, y cuáles son los responsables de los miembros del equipo de la auditoría. Es decir, de qué se va a encargar quién va a hacer qué cosas, pues, dentro del equipo de auditoría. Y finalmente, bueno, pues asignar, obviamente, quien tenga el mejor know-how para poder evaluar un proceso, pues será el que esté asignado a evaluar ese proceso, ¿no? Si yo no soy experto en informática, pues no me puedo meter a evaluar una cuestión, un proceso de informática, porque seguramente todo lo que me digan, pues yo se los voy a creer, ¿no? Entonces yo debo de ser muy crítico, obviamente, porque si formo parte de la misma área que estoy auditando, pues debo de ser muy crítico, pero también debo de entender que esto pues es insisto, es para poder nosotros obtener una mejora dentro de los procesos, ¿no? Y finalmente dice las mejores prácticas del marco internacional para la práctica profesional de la auditoría interna dan énfasis a la necesidad de elaborar un plan anual de auditoría basada en riesgos. Los riesgos, digo, más adelante los vamos a estar manejando y vamos a ver cuáles son. Dice, se debe elaborar un plan anual de auditoría basado en riesgos. ¿Sí? ¿Cuáles serían estos? ¿En dónde se pueden encontrar riesgos y de qué naturaleza serían? Bueno, podemos encontrar algunos, este plan de auditoría más bien tiene que estar, tiene que contener cuáles son los procesos que serían
evaluados, cuáles son los programas que serán evaluados de la organización, obviamente, cuáles serían las áreas estratégicas a ser consideradas dentro del plan de la auditoría y cuáles incluso serían aquellos proyectos, porque tal vez haya proyectos que se estén llevando a cabo en ese momento y que también tengan que ser auditados, ¿sale? Hasta aquí vamos a dejar esta presentación por el día de hoy. Me gustaría saber si es que tienen alguna duda o se está comprendiendo lo que estamos hablando, jovencitos todos.